Buenas, ¿cómo va? Bueno, hoy les quiero hablar de recomendaciones y vivencias que tuve antes de una entrevista laboral, cómo tuve que prepararme y que a veces no hice y por eso la entrevista no fue muy buena. La primera, creo, está en el verbo en sí mismo, que es de prepararse. O sea, si ustedes no se preparan, la entrevista posiblemente sea un fracaso porque no saben de qué están hablando y termina siendo una pérdida de tiempo tanto para el reclutador o la persona que les llamó como para ustedes. Interiorícense mucho cuando se postulan en una búsqueda o cuando lo llaman, están interesados, hola, estás interesado en tener una entrevista, o cuando los contactan por mail. Investiguen, pero no solo investiguen la industria, que la industria puede ser tecnología, alimenticia, energía, etcétera, sino que también investiguen de las tareas que les propone la empresa que realicen una vez que los contratan. ¿Por qué? Porque hay un montón de tareas que la realidad es que después ustedes en la entrevista les pasa mucho, que me cuentan los chicos cuando me escriben, es que no saben a lo que se están refiriendo en la entrevista. Por ejemplo, tuviste experiencia contanos tu experiencia, por ejemplo, en estudios de mercado. Y si ustedes no revisaron bien a qué se refiere con estudios de mercado, por decirlo, por tirar un ejemplo, no van a poder, digamos, soltar todo lo que vivieron o todo lo que piensan que puede ser esa tarea, por más que no la hayan hecho. Pueden relacionarlo si nunca tuvieron una experiencia específica laboral, pueden relacionarlo perfectamente con la facultad, con algún grupo que realizaron de un trabajo final, con algún voluntariado, con algún trabajo no, digamos, no inherente, por así decirlo, a la carrera que están estudiando, que es sumamente importante. Eso creo que parte también de lo que es el interés, que es una de las cosas que más se valora, considero yo, en las entrevistas laborales, porque, a ver, lo técnico, siempre decimos que todo se aprende, pero la intención, las ganas y demás deben venir con la persona, ¿no? Así que eso sería un punto. El siguiente punto es tratar de escuchar en una entrevista, siempre manejar los tiempos, limitarse a lo que se pregunta y digamos, no en el sentido de no ser escueto, sino de tratar de decir lo que sería positivo para nosotros. Por ejemplo, nos están entrevistando para un puesto en particular, nosotros tenemos experiencia en una empresa en particular, ¿no? Anterior de eso, y en las otras empresas hicimos otra cosa. Bueno, focalicemos en lo que sí hicimos, que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa posición en sí, porque en definitiva es lo que les interesa a ellos, y después en una primera medida es lo que les interesa. Y después, si quieren ahondar más sobre el tema, ahondar, digamos, en los otros trabajos que tuvieron y demás, lo van a preguntar. Otra forma de mostrar interés es preguntar. Y preguntar me refiero a hacer realmente sacarse todas las dudas que ustedes tienen, porque muchas veces pasa, y esto con el tema de, de la pospandemia, de que muchas veces dan por sentado el, por ejemplo, el trabajo híbrido, el trabajo 100% remoto, que la verdad hay muchos casos que es así, que hay trabajos 100% remotos, hay trabajos que son híbridos y hay trabajos que siguen siendo 100% presenciales. Y no quiere decir por el tipo de trabajo, digamos, una persona que, a ver, que trabaja en producción seguramente
esté trabajando 100% presencial. Pero hay empresas que siguen considerando que está, digamos, que lo más eficiente para la empresa, para los resultados, es tener trabajo 100% presencial. Así que no den por sentado nada, digamos, ya sea eso, ya sea la obra social, cuáles serían los beneficios, ¿no? En el caso, digamos, que ustedes, por supuesto, estén con un salario en blanco, ¿no? Esos beneficios, pregúntenlos porque no, digamos, no es algo obvio. El tipo de obra social, cuál sería la prepaga, en definitiva, qué sería lo que más les beneficiaría a ustedes, ¿sí? Después, siempre, la verdad que las entrevistas, en una buena entrevista de parte del reclutador y de la persona, del futuro jefe quizás, me parece que está bueno el tema de presentarse y ahí estar en ustedes qué es lo que quieren decir aparte digamos, de sus estudios universitarios o su experiencia laboral o lo que sea. Si ustedes quieren mostrar ahí sus habilidades blandas, por así decirlo, qué es lo que más les llamó la atención de otros trabajos, cómo se mostraron, cuáles fueron sus objetivos a seguir. Porque lo que pasa es que en los currículum mostramos las tareas que realizamos de forma muy escueta, pero el tema acá es qué logramos, cuáles fueron nuestros principales desafíos en esas tareas que realizamos. Muchas veces, que están muy buenas las preguntas que realizan muchas veces los entrevistadores, es ¿cuál fue tu mayor desafío en tal puesto? ¿No? Que quizás ese es el que le interese porque ese fue no sé, están buscando un planificador y en ese, digamos, el puesto que quiere interrogar más era de planificación, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue tu mayor desafío? ¿Cuál fue tu mayor limitante? Y son cosas que uno no se pone a pensar quizás en el día a día que las está haciendo o que las tuvo que afrontar, pero las enfrentó igual. Así que eso pónganselo a pensar, no para decirlo de memoria ni nada por el estilo, sino para que realmente aprovechen la entrevista como un espacio de intercambio y de mejora para ustedes, porque sin dudas es un espacio para mí, muy constructivo, excepto si las entrevistas son malas, digamos, de ambos lados, ¿no? Pero si la intención es conocerse de buena forma, la realidad es que es un espacio de mucho que da lugar a mucho crecimiento. Yo la verdad que tuve muchas entrevistas a lo largo de estos años y la realidad es que me conocí mucho mejor de lo que me conocía antes y no digo, digamos, frases trilladas en el momento de decir, por ejemplo, mis debilidades y mis fortalezas, que al principio yo me acuerdo que en la facultad, bueno, hay que escribir el FODA, ¿no? De una empresa. Las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y en el momento era como que lo planteábamos más como algo tonto, por así decirlo, o de memoria. Y, y quizás en una entrevista decía, bueno, ¿cuál es tu fortaleza? Y yo decía, no sé, esa frase, soy proactiva o algo así, y quizás no sabía, y esto cuéntenme si también les pasa a ustedes, no sabía ni por qué lo estaba diciendo, simplemente porque vi en internet que esa frase estaba bien, ¿no? O que sonaba bien en internet, o porque... Y la realidad es que no es un requisito ser proactivo para, para tener una posición laboral. Después, otra cosa que les recomiendo, que me parece que está bueno decirlo, no hay personas que van a estar a favor y hay personas que no, es que no es necesario el liderazgo en las posiciones como algo, digamos, obligatorio.
¿A qué me refiero con esto? Me parece que nos enseñaron a que, digamos, en las entrevistas teníamos que mostrarnos como fuertes, como líderes, como futuros líderes. Y la realidad es que hay posiciones que no lo requieren y hay posiciones que no, y hay posiciones que sí, perdón. Y también tenemos que mostrarnos muy transparentes, ¿no? Si nosotros no nos consideramos con un perfil de liderazgo, no tenemos por qué decirlo. Pero sí deberíamos resaltar alguna característica que realmente nos defina. Yo, por ejemplo, la verdad que recién salía de la facultad y estaba terminando de estudiar y la verdad que me daba como vergüenza decir que yo era buena compañera porque me parecía algo tonto y la realidad es que ahora lo digo porque es algo que realmente lo soy, ¿no? Y, y está bueno realmente porque llegar a esa característica real de cada uno, a esa fortaleza real. Porque vamos a dar ejemplos claros de por qué tenemos eso, de por qué estamos diciendo esa característica. Creo que eso es muy importante. Después, para una entrevista laboral, si llega a ser online la entrevista, todo lo de la pospandemia generalmente hizo que las entrevistas sean virtuales, ¿no? Y la verdad, puedo decir un par de cosas. Primero, relájense, pero hagan de cuenta que están presencial, ¿no? O sea, eh, vayan como estén físicamente en su casa, pero como si estuvieran sentados al lado de una persona en una entrevista, en sentido a la formalidad y a la puntualidad. Me parece algo sumamente, digamos, respetuoso y valorable la puntualidad. Y después, si llegan a tener algún problema, no sé, con el perro que ladra, con el bebé que llora o con los de al lado que están construyendo y hacen ruido, normalícenlo, no pasa nada. Perdón si se escucha algo, avísenme y me silencio mientras ustedes hablan. Esas frases, díganlas, realmente está todo bien, así que me parece que es parte del proceso de tener entrevistas, eh, dar, digamos, mayor tranquilidad en ese sentido, ¿no? Para lo que son las entrevistas presenciales, en el sentido el sentido de la puntualidad y de la formalidad, me parece lo mismo que se tiene que cumplir. Y después, la realidad es que si ustedes manejan un nivel de nervios, y siempre al hablar en público, y no necesariamente tiene que ser un público extenso, sino con una persona que no conocen, ya consideran un público, digamos, que los pone nerviosos, la mejor manera es practicando. Practiquen frente a un espejo, qué es lo que dirían, eh, porque realmente, digamos, o por qué quieren estar ahí. Piensen preguntas disparadoras eh, que les pueden salir, por ejemplo, que pueden salir en la entrevista. Por ejemplo, por qué querés este trabajo? ¿Qué es lo que te motiva? ¿A dónde te ves en un tiempo? ¿Te gustaría viajar? ¿No te gustaría viajar? Y todas esas cuestiones que preguntan, entiendan que lo hacen por algo. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿te gustaría hacer un work and travel el año que viene? Y ustedes responden sí, y quizás no van a ser contratados porque seguramente la empresa quiere que te quedes más de un año en esa posición o en esa empresa, ¿sí? En ese sentido, sean más inteligentes, en el sentido de que si lo contestan, digamos, o sea, de forma sincera, acuérdense que eso va a tener quizás la consecuencia de que no queden en el empleo. Así que eso ténganlo en cuenta, en no decir frases quizás trilladas, digamos,
Después, con respecto a los hobbies que siempre preguntan, ¿qué haces en tu tiempo libre? Eh, Eso me parece súper, eh, digamos, necesario, el sentido de naturalizar lo que hacemos, ¿no? Siempre veo en internet cada pavada, por así decirlo, de que empiezan, no, porque si digo que hago boxeo es que soy violento, si digo que hago pintura es que soy demasiado estructurada, si digo que hago mandalas es porque... Y la realidad es que somos personas, entonces vamos a poder, digamos, digan los hobbies que hacen y punto, qué sé yo, si van al gimnasio, digan que van al gimnasio y no tiene nada que ver en su personalidad, ¿no? Si lo saben justificar, por así decirlo, bien, y dicen que les hace bien eso, listo, no hay ningún problema. Eh, Me parece que el sentido de una de las preguntas más difíciles es ¿por qué están acá? Porque creo yo que, digamos, lo que pasa al no tener experiencia, los chicos que ustedes quizás algunos no tienen experiencia todavía laboral, lo único que tienen de herramienta, creen, es digamos, la facultad, ¿no? La preparación en la facu, digamos, que están estudiando una carrera universitaria con prestigio y qué sé yo, y creen que eso va a ser, digamos, positivo en la entrevista. Y déjenme decirles que eso ya lo saben, porque por eso lo llamaron. Entonces, diferenciense por otro lado, diferenciense por esto que digo de las habilidades, de las fortalezas, de por qué quieren estar ahí, de la capacidad de decisión, de la respuesta, de que sean espontáneos, que sean íntegros. Eso es muy importante en una entrevista y se ve un montón. Después, con respecto al idioma, tengan en cuenta que si se postulan en una búsqueda que dice inglés alto, bilingüe, intermedio alto, o como digan, digamos, o simplemente que diga inglés como requisito, tengan en cuenta que pueden que les hagan alguna prueba, ya sea hablarles 2 minutos por teléfono, 2 minutos por alguna plataforma virtual, o alguna prueba escrita, es muy común eso. Así que si realmente dicen que saben inglés y lo ponen en el CV, digamos, sean sinceros, porque si no va a ser una pérdida de tiempo para ustedes. Así que bueno, estos son mis consejos para una entrevista. Estén muy seguros de ustedes, que eso es lo más importante. Y cualquier cosa me escriben. Muchos éxitos a todos.